Señores, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y ya en esta parte final hay un tema que circuló mucho en las redes sociales y que todavía hoy es noticia, y es que el cantante urbano, El Sujeto, en la noche de ayer pues violó el toque de queda y pues incluso hay una orden de arresto que pesa sobre el mismo por la violación de la misma, y es algo que vemos que lo hacen muy a menudo los jóvenes y gran parte de la población. Y tenemos en nuestro set al abogado Amadeo Peralta, quien lo hemos visto varias veces en las redes sociales hablando sobre la penalidad y la consecuencia de la violación de esta medida en un momento en que el país vive un estado de excepción. Así que vamos a darle las buenas noches y que nos dé su punto de vista sobre esta situación. Buenas noches, don Amadeo. Gracias, un placer para mí. Un saludo también a todo el que está en línea con nosotros. Mira, los errores sucesivos que ha venido cometiendo una minoría de esa juventud en República Dominicana, esos jóvenes no han medido las consecuencias, pero ellos no la han medido porque las autoridades no han aplicado la ley tal cual lo establecen algunas disposiciones penales. Por ejemplo, ahí tenemos el artículo 22 de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Eso califica como una injuria pública el que una persona a través de las redes o de cualquier medio electrónico se grabe un video ofendiendo a las autoridades, en este caso, las autoridades policiales, militares y el propio decreto presidencial. Y hemos visto videos inclusive de diferentes colores, como diría uno, porque he visto jóvenes que hasta los pantalones se lo han bajado, hay jóvenes que tienen machetes en la mano, malas palabras de todos los colores, sin saber el delito en el que ellos están incurriendo. Solamente por grabarse un video buscando 2 minutos de fama, un joven de eso se puede coger hasta 1 año de prisión. Le pueden conocer medidas de coerción, pero ellos no han medido esas consecuencias. Pero también en la grabación del video, si intervienen más de 2 personas, a veces he visto hasta 3 y 4 personas en el desafío, ahí hay una asociación de malhechores, pero la asociación de malhechores inmediatamente te pone a calificar para hasta 20 años de prisión. De ahí que son muchos los delitos que un joven o cualquier persona comete cuando está desafiando el toque de queda y el decreto presidencial. Comete, por ejemplo, desacato, comete rebelión, desobediencia, ultraje a la autoridad pública, entre otros delitos. Entonces, cuando una persona, y a veces yo menciono la palabra joven, porque a veces son los que más me duelen, le forman un cóctel de artículos en un expediente y lo someten y le conocen medidas de coerción. Muchas veces hasta en el futuro, hasta para conseguir un trabajo, hasta para graduarse, eso le puede hacer serios daños. Otro hecho que ha estado sucediendo es que no solamente ellos se graban el video, sino que cuando la policía lo agarra, hace otro video también con la misma persona. Y de una u otra manera, esos 2 minutos de fama, al final de cuentas, es una publicidad negativa. Pero es un tema a veces un poco profundo de entender para algunas personas que no le dan mente a nada. Pero te puedo decir también que solamente por caer preso, violando el toque de queda, sin haber hecho nada que no sea andar en la calle, una persona se puede arriesgar a que un juez en un juicio de fondo lo condene hasta 6 meses de prisión. Bueno, usted dijo algo muy importante, escúcheme Junior y Luis, y es la consecuencia. ¿Qué pudiera pasarme en el futuro si yo necesito ir a solicitar visa a la embajada norteamericana o alemana o canadiense, y que por este error que yo cometí en el pasado, en mi adolescencia o en mi adultez joven, me negan una visa? Yo creo que usted dijo un punto muy interesante, o al solicitar un título de graduación de la universidad, que me lo pudieran objetar. Yo creo que son parte de los riesgos que se toma la juventud al desobedecer este toque de queda.
aquí hay Doctor, empresas, o sea, aquí hay empresas grandes que, por si usted no lo sabía, ingresan a las redes sociales del posible candidato a empleado. Y solamente a veces, hasta ver a un candidato en esos bailes fuera de tono o en bebidas o precisamente en un proceso como este, inmediatamente lo puede descalificar para que esa empresa te contrate. A tu orden, hermano. bien, doctor, yo decía anoche, y estoy plenamente convencido, que ha faltado información, concientización, que no ha habido una campaña comunicacional dirigida a convencer, por un lado, a las personas la necesidad de asumir la disposición que manda el toque de queda. Segundo, no hay conciencia de cuáles son las consecuencias que pudiera acarrear para un ciudadano que sea justamente sorprendido en violación al toque de queda. Mencionabas una cantidad inmensa de ilícitos penales que pudieran ser atribuidos a estas personas. Por un lado, los que se graban haciendo videos ofendiendo a la autoridad. Por otro lado, los que sencillamente sin ofender a nadie salen a caminar, pero en violación a la norma. Creo que hace falta mayor nivel de difusión de las consecuencias que tiene la violación a esta disposición, doctor. Te voy a explicar algo que yo lo dije en el mismo momento en que el presidente emitió el decreto, pero después me encontré con algunos sicarios de esos que hay en las redes que prácticamente atacando una opinión jurídica profunda que yo hice sobre el decreto, y es la siguiente. Yo decía, el decreto presidencial no establece apresamientos ni allanamientos, sino que el presidente solamente se limitó a restringir dos derechos fundamentales, que fue el de la libertad de asociación y de reunión y el de la libertad de tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Yo evaluaba en ese artículo que el presidente debía enmendar ese decreto estableciendo cuál era la sanción a quien violentara esa disposición presidencial. ¿Y por qué yo lo hacía? Porque yo no quería que eso fuera interpretado en la mente de un policía o de un guardia. Y, y, por ejemplo, yo vengo del campo, imagínate, yo no soy de Dajabón, pero imagínate en un campo de Loma de Cabrera, un policía interpretando el decreto presidencial, como ha estado pasando, que esa falta de información que tiene el decreto ha hecho que a ciudadanos le den galletas, se metan a la casa, Le violen sus derechos. le están vulnerando sus derechos precisamente por falta de una claridad en el decreto presidencial. Si ese decreto inmediatamente es emitido o tal vez corregido, de una vez dice, quien viole el presente decreto presidencial será sometido a la justicia e incurrirá en una pena X. Eso es información para un pueblo que a veces carece de lo mismo que tú dices, de información. Nosotros vivimos, como decía tu amigo Lajara Bulgo, nosotros vivimos en un país de gente bruta y de una u otra manera ustedes, al igual que yo, debemos seguir colaborando para concientizar y a veces hasta para evitar que algún joven incurra en esas payasadas. Sí, bueno, Amadeo, sobre ese tema, para que tú puedas arrojar luz, vi en las redes sociales, en Twitter, una comunicación entre el periodista Marino Zapete y la Procuraduría General de la República. Marino Zapete denunciaba y de hecho subió un video que en un destacamento policial estaba la gente aglomerada porque le estaban cobrando 2,000 pesos para poder despachar a las personas que habían sido detenidas porque habían violado el toque de queda. Entonces, Marino hacía la denuncia y la Procuraduría le respondió diciendo que se trataba de una multa por la violación a esta disposición. Ahora, la respuesta que le da el periodista es que con mucha inteligencia, una multa debía imponerla un juez. Entonces, frente a esta situación, ¿cuál es tu opinión profesional?
Mira, ciertamente yo vi el video, vi esa respuesta y en la mente mía en silencio dije eso mismo. Yo dije, pero es que las multas solamente pueden ser impuestas por una sentencia emitida por un juez. O sea, ni un fiscal, ni un policía, ni un comandante policial en ninguna parte puede inventarse una multa, aún coja un número de lo que esté en el Código Penal y comience a cobrarla. Pero muchas de esas situaciones siempre seguirán pasando cada vez que los ciudadanos no reclamen la vulneración de sus derechos. Fíjate que ciertamente hay algunas personas que están haciendo una violación al decreto presidencial, pero se está tratando de corregir con otra violación a derechos fundamentales, a derechos constitucionales, y eso no puede ser. De ahí que ustedes posiblemente habrán visto videos en donde, vi un señor con dos hijos en el techo de su casa, por ejemplo, con una piscina plástica. Pero a mí me sorprendió cómo los policías desde la calle subieron por las escaleras y subieron al techo para apresar a esa persona. O sea, ciertamente el señor está en cuarentena en su casa. Yo no sé ni quién es ese señor, pero él podía ser llamado a que mantenga un poco de orden, un poco de cordura, pero llegar a violar el domicilio, o sea, penetrar al techo de su casa, o sea, esas son situaciones que no deben pasar por corregir la violación de una norma. Y así han estado sucediendo muchas cosas. Yo he visto en esos videos, la policía inclusive ha cometido algunos errores. Ha estado grabando videos que esa grabación le puede ser perjudicial al propio policía. Y hay algunos videos de eso que le han sido perjudicial, pero fuertemente a la actuación de la policía, porque han sido vulneración de derechos fundamentales. Si nosotros también analizamos la ley 21-18 sobre los estados de sección, esa establece en uno de sus artículos que los estados de emergencia, los estados de sección están sujetos a la Constitución y a las garantías que establece la Constitución, pero hasta ahora seguimos viviendo también como chivos sin ley, de una parte y del otro. Pero ojalá que un día salgamos de esta situación. Señores, el tiempo, a pesar de que estamos usando esta plataforma muy novedosa, tecnología de punta, es letal. Así es que tenemos que concluir la participación del abogado Amadeo Peralta. Excelente puntuación. Yo creo que le dio un mensaje a la juventud y lo que hay que hacer o qué debemos hacer ante este toque de queda y seguir acatando las medidas de las autoridades. Agradecer que usted esté con nosotros y con el público cerrando la noche. Y para la próxima te agradecería también que me invite con dos periodistas que yo le pueda llevar un poquitico de ventaja, pero tú me pusiste dos ahí, donde yo voy forzado. Son dos juristas. No, ese es parte del C del programa. Eso es parte jamás. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Mañana nos reencontraremos nuevamente aquí en su espacio Cerrando la Noche. Como siempre, el agradecer que ustedes pues nos permitan hacerlo cada noche y recordarles que el espacio que conduce Junior Espinosa, un servidor Giovanni Almonte, Junior Espinosa, es un espacio hecho para ustedes y pensado para ustedes. Buenas noches.